Bajo la lluvia de una calle estrecha, una mujer millonaria herida suplicaba entre lágrimas que no la lastimaran más, hasta que un padre soltero apareció con su pequeña hija, y todo cambió. Lo que parecía una noche de desesperación se transformó en el inicio de una segunda oportunidad, donde el miedo dio paso a la esperanza y la soledad encontró un refugio inesperado. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La lluvia caía sobre Sevilla como un velo de plata, bañando los tejados antiguos y las calles estrechas del barrio de Triana. Era una noche de septiembre en que las campanas de la catedral sonaban lejanas, perdidas entre truenos. Isabel Martín corría descalza, el corazón golpeando en su pecho como si quisiera escapar antes que ella. Llevaba un traje blanco manchado de barro y un maletín que apretaba contra su cuerpo. Cada paso dolía. Su tobillo torcido la obligaba a cojear, pero no podía detenerse. Detrás de ella, la sombra de un hombre la seguía con paso firme. Giró por una esquina, intentando esconderse entre los muros húmedos. El aire olía a miedo y a ozono. Cuando la voz de Antonio resonó a lo lejos, esa voz que conocía demasiado bien, Isabel se dejó caer, agotada, contra el suelo empedrado. «Por favor, no me hagas daño», murmuró, con la voz rota. «No puedo caminar». Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Pensó que sería el final, que nadie la escucharía en aquella ciudad que nunca duerme. Entonces, una silueta apareció al otro lado del callejón. Un hombre alto, de abrigo oscuro, llevaba en brazos a una niña pequeña envuelta en un chubasquero amarillo. Sus pasos eran tranquilos, seguros. Cuando oyó el llanto de Isabel, se detuvo. La niña abrió los ojos y susurró: «Papá, ¿esa señora está llorando?». Él la dejó en el suelo. La miró con ternura y le dijo: «Quédate aquí, Lucía. No te muevas». Diego avanzó entre la lluvia. Su voz cortó el aire con una calma que imponía respeto. «Apártate de ella», ordenó al hombre que se cernía sobre Isabel. Antonio se giró, sorprendido. Durante unos segundos, solo se oyeron las gotas golpeando las paredes. El extraño tenía los ojos firmes, el rostro curtido por años de trabajo. Había algo en su mirada, no amenaza, sino convicción, que hizo retroceder al agresor. Antonio apretó los dientes, masculló algo y se perdió en la oscuridad. Isabel temblaba, incapaz de reaccionar. Diego se agachó junto a ella. «Está a salvo», dijo con voz baja. Ella intentó responder, pero solo logró un suspiro. El cansancio la vencía. La niña, desde la entrada del callejón, miraba con los ojos grandes, sosteniendo su peluche. Un relámpago iluminó el momento. 3 desconocidos bajo la misma lluvia, unidos por el azar. Sin decir palabra, Diego la tomó en brazos. Isabel quiso protestar, pero el dolor le impidió hacerlo. Su cabeza descansó sobre el pecho de aquel hombre que olía a jabón y metal. Lucía caminaba detrás, chapoteando en los charcos. «Papá, ¿la llevamos a casa?», preguntó. «Sí, hija. No se puede dejar a nadie tirado bajo la lluvia. Anne». El edificio donde vivían estaba a pocas calles, en una zona donde las fachadas necesitaban pintura y las ventanas guardaban historias. Subieron despacio las escaleras, el sonido de los pasos resonando en la penumbra. Cuando entraron al pequeño piso, el aire olía a pan tostado y ropa limpia. Diego la depositó con cuidado en el sofá y buscó una manta. «Está temblando», dijo Lucía con preocupación. «Tráeme una toalla, mi niña». La pequeña obedeció y volvió con un trozo de tela azul. Diego la envolvió con cuidado, mientras la mujer cerraba los ojos, vencida por la fatiga. No sabía quiénes eran ni por qué la ayudaban. Solo sentía una calidez desconocida en aquel lugar humilde. Lucía se quedó observándola con una mezcla de curiosidad y compasión. «Papá», dijo con voz baja, «parece triste como cuando tú miras la foto de mamá». Diego calló un momento.
Después, se inclinó y susurró. Sí. Pero hoy vamos a cuidar de ella. ¿De acuerdo? La niña asintió y cubrió a Isabel con la manta hasta el cuello. La tormenta amainó lentamente. Afuera, las luces del Guadalquivir se reflejaban en el agua. Dentro, solo se oía el suave silbido del viento por la rendija de la ventana. Isabel respiró hondo por primera vez en horas. Entre el sueño y la realidad, escuchó la voz de la niña decir: «Papá, ¿crees que mañana querrá desayunar con nosotros?» Y Diego respondió, casi en un susurro: «Si se queda, puede que nuestras vidas cambien un poco». En el silencio que siguió, Lucía apagó la lámpara. La ciudad dormía. En aquel modesto piso de Triana, 3 destinos se habían cruzado sin saber aún que esa noche, la de la huida, sería también la del encuentro. El amanecer se deslizó tímido sobre los tejados de Triana. El olor a café recién hecho se mezclaba con el del pan tostado que venía del piso de Diego. Isabel despertó sobresaltada, sin recordar durante un segundo dónde estaba. Un rayo de luz entraba por la ventana, iluminando una pequeña estantería llena de dibujos de colores. En uno de ellos, un hombre y una niña se daban la mano bajo un sol amarillo. Intentó incorporarse, pero el dolor del tobillo la obligó a gemir. Entonces, oyó pasos en el pasillo. Diego apareció con una taza humeante. «Despierta despacio. La fiebre te bajó. Pero no deberías moverte aún». Su tono era sereno. Sin preguntas, dejó la taza sobre la mesa y añadió: «Té con jengibre. No hay lujos aquí, pero cura más que los doctores». Isabel dudó un instante antes de aceptar. Aquella hospitalidad desinteresada la desarmaba. Había vivido rodeada de contratos, de gente que solo ofrecía algo a cambio de algo. Aquí no. Aquí, un desconocido le ofrecía té caliente sin pedir explicaciones. Lucía entró descalza, con el cabello despeinado y un dibujo nuevo en la mano. «Mira, te dibujé, pero no sé de qué color es tu vestido favorito». Isabel sonrió débilmente. «El lila», murmuró. «Entonces mañana lo pinto así», respondió la niña con una alegría sincera que le recordó una vida que nunca tuvo. El piso era pequeño. Una mesa redonda, 3 sillas, una cocina abierta. En el balcón, ropa secándose al sol. Isabel observó cada detalle, intentando recordar la última vez que había sentido calor humano en un lugar. Quizás en su infancia, antes de que todo se volviera ambición. Diego se inclinó para revisar su tobillo. Sus manos eran firmes, callosas, pero suaves en el gesto. «No hay fractura», dijo. «Solo un esguince. Un par de días y estarás caminando». Isabel bajó la mirada. «Gracias», murmuró. «No sé cómo agradecerte. Con descansar», contestó él sin levantar la vista. «Y con desayunar algo. Lucía insiste en que pruebe sus tostadas». La niña trajo un plato con pan y aceite de oliva. «Esto lo hacemos los sábados», explicó con orgullo. «Pan con aceite y azúcar. Papá dice que así sabe el cielo». Isabel probó un bocado. Era simple pero delicioso. «Tiene razón», dijo sonriendo. Lucía aplaudió. «¿Ves, papá? Te lo dije». El reloj marcaba las 10. Desde la ventana se veía el río Guadalquivir brillando bajo el sol. La ciudad despertaba con su música de vida. El sonido de los tranvías. El pregón del panadero. Los saludos de los vecinos que se daban los buenos días con un «Buen provecho, señora». En aquel bullicio cotidiano, Isabel se sintió invisible por primera vez. Y eso le dio paz. A media mañana, mientras Diego arreglaba un electrodoméstico viejo, Isabel observaba a Lucía colorear. La niña canturreaba bajito una canción sobre flores. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Isabel. «En el cole. Dice que las flores necesitan sol y amor para crecer. Papá dice que las personas también». Las palabras la atravesaron. Había pasado tantos años sin sol.
en oficinas de cristal donde nadie miraba a nadie a los ojos. Se preguntó cuándo fue la última vez que alguien la cuidó sin esperar nada. Por la tarde Diego salió a entregar un trabajo y la dejó descansando con Lucía. La niña se sentó junto al sofá con su caja de lápices. ¿Quieres pintar conmigo?, preguntó. Isabel asintió. Durante un rato compartieron silencios y colores. Cuando la pequeña terminó, levantó el papel. 3 figuras. Un hombre, una niña y una mujer con un vestido inacabado. Todavía no sé de qué color ponerle, dijo. Píntalo lila, respondió Isabel. Lucía sonrió. Entonces es tuyo. El sol caía cuando Diego regresó. Al verla, notó algo distinto. Su mirada ya no era de miedo, sino de calma. «Te sienta bien este lugar», comentó mientras dejaba las herramientas. «No sé, es extraño. Me siento fuera del mundo, pero viva», admitió ella. Esa noche, cuando Lucía se durmió, Isabel se quedó despierta mirando por la ventana. Desde la distancia se veía la torre dorada de la Giralda y las luces del río. En el reflejo del cristal vio su propio rostro. Cansado, pero más humano que nunca. Diego se acercó sin hacer ruido. «No tienes que quedarte si no quieres», dijo. «Pero aquí nadie te va a juzgar». Ella asintió lentamente. «Hace mucho que no me sentía segura. Tal vez solo necesito recordar quién era». Él sonrió, con esa serenidad que parecía venir del río mismo. «Entonces empieza por descansar. A veces, el pasado se calla solo si lo dejas dormir». Isabel se recostó, cerró los ojos, y por primera vez en años, no soñó con números ni firmas. Soñó con una niña que pintaba con colores nuevos, bajo un techo desconocido que empezaba a parecer hogar. La mañana amaneció clara después de varios días de lluvia. El sol entraba por la ventana del salón, pintando de oro los dibujos pegados en la pared. Isabel despertó con el aroma a pan tostado y escuchó el sonido familiar de una sartén. Diego tarareaba una vieja canción mientras preparaba el desayuno. Por un momento, ella pensó que soñaba. Lucía corrió hacia su cama con un entusiasmo contagioso. «Buenos días. Hoy toca pintar flores», anunció con su cuaderno en la mano. Isabel sonrió, acariciándole el cabello rizado. «¿Flores de qué color?», preguntó. «De todos», respondió la niña riendo. «Pero falta uno. Todavía no encontré el color perfecto». Después del desayuno, Diego salió a reparar un horno en una panadería del barrio, dejando a Isabel descansando. Ella se quedó observando la mesa desordenada, las tazas con marcas de café, los dibujos de Lucía colgando en la nevera. En aquel pequeño caos había algo que nunca había tenido: vida. El tobillo dolía menos. Así que decidió levantarse y ordenar un poco. Mientras doblaba una manta, notó sobre la mesa un trozo de papel doblado. Lo abrió con curiosidad. Era una nota, escrita con una letra infantil. «Tu pie no está curado. Puedes quedarte. Está bien». Sus ojos se humedecieron. No había nombre al final, pero no hacía falta. Lucía apareció en la puerta del salón con sus lápices de colores. «¿Puedo enseñarte algo?», preguntó. Isabel asintió. La niña extendió un dibujo nuevo. Un hombre con bigote, una niña con botas amarillas y, junto a ellos, una figura vacía, apenas trazada. «Esa eres tú», dijo Lucía muy seria. «Pero todavía no sé cómo pintarte. Por eso está en blanco». Isabel la miró sin saber qué decir. Durante años, su vida había estado llena de colores falsos. Trajes caros, fiestas elegantes, luces frías. Y ahora, una niña le ofrecía el único lugar donde nunca había estado: en una familia. «¿Y por qué yo?», susurró. Lucía sonrió. «Porque estás aquí. Y pareces necesitar un sitio donde quedarte». Aquellas palabras simples la golpearon más fuerte que cualquier discurso. Se arrodilló
y la abrazó con cuidado. «Gracias, mi niña», murmuró. Lucía se encogió de hombros. Papá dice que todos necesitamos una segunda oportunidad. Por la tarde, cuando Diego regresó, encontró a las dos pintando juntas en el suelo. Había risas, manchas de acuarela en la mesa y olor a jabón. «Vaya», dijo divertido, «parece que el salón se convirtió en museo». Isabel levantó la vista y, sin pensarlo, sonrió de verdad. «Lucía me está enseñando arte abstracto». «Ah, sí», bromeó él. Especialidad de la casa. Mientras guardaban los lápices, la niña insistió en mostrarle su dibujo terminado. «Mira, papá, ya encontré el color que faltaba». Diego tomó el papel y lo observó. La figura antes vacía ahora tenía un vestido lila, y el fondo brillaba con un sol enorme. Por un instante, nadie habló. Isabel sintió un nudo en la garganta. Lucía aplaudía feliz, sin comprender del todo la emoción que llenaba la habitación. Diego la miró, y en su mirada había algo nuevo, una mezcla de ternura y respeto. Cuando la niña se fue a dormir, él se acercó a Isabel. «No sé qué hiciste», dijo en voz baja, pero hace tiempo que no la veía tan alegre. Isabel bajó la mirada. «Creo que fue ella quien hizo algo por mí». La noche cayó tranquila. Afuera, los sonidos de Sevilla se fueron apagando. El canto de los grillos, el eco lejano de una guitarra. Isabel se asomó al balcón. El aire era tibio, con olor a azahar. Diego apareció detrás, apoyándose en la barandilla. «¿Sabes?», dijo él mirando el cielo. «A veces pienso que Lucía tiene un don. Ve lo que los demás no ven». «Sí», respondió Isabel. «Ella ve con el corazón». Hubo un silencio suave, lleno de entendimiento. En la mesa detrás de ellos, el dibujo seguía extendido, secándose bajo la lámpara. 3 figuras unidas por el color lila. El que faltaba, el que daba sentido a todo. Diego la miró de reojo. «Tal vez el color que faltaba no era para el dibujo», dijo con voz baja. «Tal vez era para nosotros». Diego la miró de reojo. «Tal vez era para nosotros». Isabel no contestó. Solo cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el olor a lluvia vieja y pintura nueva la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el pasado ni en el futuro, solo en aquel momento. Tan simple y tan perfecto. Y mientras la noche cubría a Triana con su manto azul, comprendió que la vida empezaba a pintarse, por fin, de un color que no había conocido antes, el de la esperanza. El cielo de Sevilla amaneció cubierto de nubes pesadas. El aire olía a tormenta. Isabel observaba desde el balcón cómo las primeras gotas caían sobre los adoquines, dibujando círculos que se abrían y se borraban. Sentía una calma nueva, pero también una inquietud que no sabía explicar. Diego estaba en la cocina, preparando café, mientras Lucía jugaba en el suelo con su conejo de peluche. El ambiente era doméstico, cálido, casi familiar. Sin embargo, algo invisible pesaba en el aire. Isabel no lo sabía aún, pero el pasado la estaba buscando. Al mediodía, la lluvia se volvió intensa. El sonido contra las ventanas llenaba el silencio. Diego salió un momento a comprar pan. Lucía dormía. Lasquey. Diego salió un momento a comprar pan. Isabel, sola, se recostó en el sofá, tratando de leer. Entonces sonó el timbre. Una vez, 2, insistente, se acercó con el corazón acelerado. Al otro lado de la puerta, una voz masculina la hizo temblar. «Isabel, abre por favor. Solo quiero hablar». El timbre volvió a sonar. Reconocería esa voz entre 1000. Antonio. Retrocedió, los dedos temblándole. «No», susurró. El golpe siguiente fue más fuerte, seco,
Sé que estás ahí. El tono del hombre se endureció. No puedes esconderte. En ese momento, la llave giró en la cerradura del portal. Diego subía las escaleras con el pan en una mano y el paraguas en la otra. Al ver al hombre frente a la puerta, se detuvo. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó, con voz tranquila. Antonio se giró. Empapado, con los ojos encendidos. Esto no es asunto tuyo. Cuando alguien llama a gritos a mi puerta, sí lo es, respondió Diego, dejando el pan sobre el pasillo. Durante unos segundos, se miraron sin hablar. El ruido de la lluvia hacía de fondo a la tensión. Antonio dio un paso adelante. Ella me debe una explicación. Isabel, desde dentro, sintió cómo el miedo la paralizaba. Diego se interpuso. Firme pero sereno. Ella no te debe nada. Su voz era baja, pero llena de autoridad. Y ahora, márchate. Antonio apretó los puños. ¿Quién te crees que eres? Alguien que sabe reconocer cuando una persona necesita paz, respondió Diego. Un trueno hizo vibrar las paredes. Antonio titubeó. Y en ese instante, la voz de Lucía rompió el silencio. Había despertado. Papá, dijo desde el pasillo, con su peluche en brazos. ¿Quién grita? El hombre miró hacia la niña. Sus ojos se suavizaron apenas un instante. Lucía caminó despacio hasta ponerse al lado de Isabel, que trataba de sonreírle. La niña, sin miedo, levantó la cabeza y dijo, «No la toques. Ya tiene familia». Sus palabras fueron como un rayo entre la tormenta. Antonio bajó la mirada, confundido. Diego se adelantó un paso. Sin agresión, solo con presencia. Creo que ya has oído lo suficiente. El silencio se volvió espeso. Finalmente, Antonio dio media vuelta y bajó las escaleras, perdiéndose bajo la lluvia. La puerta se cerró. Isabel se dejó caer sobre el sofá, temblando. Lucía se sentó a su lado, abrazándola con fuerza. Diego se acercó despacio, secándose la frente con la manga. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Su voz era débil, pero serena. Él asintió. Entonces, que la tormenta siga fuera, no dentro. Durante horas la lluvia no cesó. El Guadalquivir rugía a lo lejos, desbordado y majestuoso. En la televisión del pequeño salón apareció la noticia. El empresario Antonio Vega investigado por fraude fiscal y corrupción interna. Isabel se quedó mirándola sin parpadear. No sintió odio ni alivio, solo una extraña compasión. El pasado, por fin, estaba cerrándose solo. Diego apagó la televisión y se sentó junto a ella. «Ya no tienes que huir», dijo con suavidad. Ella lo miró, exhausta pero libre. «No, ya no». Lucía apareció con una manta y se la tendió a Isabel. «Para cuando vuelva la lluvia», dijo con voz soñolienta. Isabel la abrazó con ternura. «Gracias, cielo». Esa noche, la tormenta cesó. El silencio que quedó no era vacío, sino lleno de vida. En el balcón, las gotas aún caían desde los aleros como lágrimas que limpiaban. Diego miró por la ventana y sonrió. «A veces, el río necesita desbordarse para encontrar su cauce», dijo. Isabel lo escuchó, entendiendo cada palabra. Afuera, el Guadalquivir seguía su curso tranquilo, como si nada hubiera pasado, como si todo volviera a empezar. Los días siguientes trajeron una calma extraña. El cielo se despejó, pero el aire seguía húmedo, impregnado del olor a tierra mojada. Isabel salía a caminar cada mañana por el barrio, aún con la muleta que Diego le había insistido en usar. Sevilla parecía otra. Los balcones llenos de ropa secándose al sol, el canto de los gorriones, la risa de los vecinos en los portales. Lucía iba de su mano, hablando sin parar de sus dibujos y del festival escolar que se acercaba. «Voy a cantar una canción sobre el río»,
Decía con orgullo: «Tú tienes que venir, ¿vale?» Isabel la miraba y sonreía, sin responder de inmediato. Por dentro, seguía luchando con una decisión que no se atrevía a pronunciar. Había recibido una llamada de Madrid. Una propuesta para dirigir una nueva empresa. Una oportunidad que podía devolverle el poder que perdió. Pero aceptar significaba dejar atrás esa casa, esa niña, y a Diego. Aquella tarde, mientras Diego reparaba un grifo en el taller y Lucía ensayaba su canción, Isabel se sentó en el balcón. Frente a ella, el puente de Triana se reflejaba en el Guadalquivir, brillante bajo la luz del atardecer. Los barcos pasaban lentos y cada ola parecía arrastrar una duda suya. Sacó del bolso la carta del empresario madrileño y la leyó por última vez. Era una oferta tentadora, pero el papel le pesaba en las manos como una piedra. Se quedó mirando el horizonte hasta que escuchó pasos detrás. Era Diego, con la camisa manchada de pintura y una sonrisa cansada. «Lucía no para de hablar de ti», dijo él, apoyándose en la barandilla. «Creo que te ha adoptado oficialmente. ¿Y tú?», preguntó ella, con una media sonrisa. Diego la miró con esos ojos tranquilos que parecían entender más de lo que decían. «Yo solo quiero que estés donde seas feliz». Isabel bajó la vista. «No sé si aún sé lo que significa eso. Tal vez lo estás aprendiendo ahora», respondió él. El silencio entre ambos se llenó con el sonido del río. En ese instante, Lucía salió corriendo al balcón con un dibujo en la mano. «Mira, somos nosotros tres cruzando el puente», dijo entusiasmada, «y allá al fondo está el sol. Papá dice que los que cruzan juntos no se separan más». Diego rió, pero Isabel se quedó mirando el papel largo rato. La niña había dibujado su mano y la de ellos unidas, aunque el puente aún no llegaba al otro extremo. «¿Y qué hay al final del puente?», preguntó Isabel. Lucía encogió los hombros. «No lo sé, pero no importa, ¿no? Si vamos juntos. Mu, 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 mu». Aquella frase se le clavó en el pecho. Por la noche, cuando la casa quedó en silencio, Isabel se levantó. La luna iluminaba el escritorio donde había dejado la carta. Tomó una vela, la encendió, y observó cómo el fuego devoraba lentamente las palabras. Las llamas reflejadas en la ventana parecían bailar con las luces lejanas del puente. Diego apareció en el umbral, sin hacer ruido. «¿Segura?», preguntó en voz baja. Isabel asintió. «He tomado mi decisión. No volveré a huir». Él se acercó, colocó una mano sobre su hombro y dijo: «Entonces, bienvenida a casa». Por primera vez Isabel sintió que aquella palabra tenía sentido. Hogar. No una dirección, sino un lugar donde podía respirar sin miedo. Al día siguiente, la acompañó al colegio para ver el festival. Lucía, vestida de blanco, cantó su canción frente a todo el barrio. Su voz era pequeña, pero llenaba el aire de una dulzura imposible de ignorar, como el río que vuelve al mar. «Mi corazón quiere regresar». Isabel cerró los ojos. Cada verso parecía escrito para ella. Cuando la niña terminó, todos aplaudieron. Diego, emocionado, la abrazó. Isabel, con lágrimas contenidas, aplaudió también. Después del espectáculo, salieron a caminar los tres. Cruzaron el puente de Triana lentamente, bajo el resplandor anaranjado del atardecer. Isabel miró hacia el agua que corría, sintiendo que algo dentro de ella también se movía. Fluyendo, libre por fin. Diego le tendió la mano. «¿Ves? No hace falta saber qué hay al otro lado». Ella la tomó con una sonrisa. «Solo hace falta decidir cruzar».
Y así lo hicieron, los tres, paso a paso, hasta perderse entre las luces del barrio. Detrás, el río seguía su curso eterno, guardando en su reflejo la imagen de una mujer que, al fin, había elegido quedarse. Habían pasado 3 meses desde aquella tarde en el puente de Triana. El verano había llegado a Andalucía con su luz dorada y su olor a jazmín. El barrio se llenaba de risas, del sonido de los vendedores de helados y de guitarras que sonaban en las terrazas. La vida de Isabel había cambiado de forma silenciosa, como el curso de un río que encuentra su cauce sin hacer ruido. Ahora trabajaba en el pequeño taller de Diego, ayudándole a organizar pedidos y llevar las cuentas. La gente del barrio la saludaba como a una vecina más. «Buenos días, señora Isabel». Y ella respondía con una sonrisa que ya no le costaba. Lucía, feliz, la llamaba tía delante de todos. Pero en casa, la llamaba de otro modo. «Mamá», decía en voz baja, cuando nadie más escuchaba. Y esa palabra, simple y redonda, bastaba para darle sentido a todo. Una tarde de julio, mientras el calor hacía brillar el aire sobre los tejados, Isabel pintaba la fachada del viejo local que había alquilado con sus ahorros. En el cartel, escrito con letras sencillas, se leía: Casa de Lucía. No era una tienda ni un restaurante. Era un pequeño centro donde ofrecía comida, libros y talleres para niños sin recursos del barrio. Lo había imaginado después de escuchar a Diego decir: «La bondad también necesita un lugar donde vivir». Ese día se celebraba la inauguración. Los vecinos llegaron con flores, pan y vino. En el centro del local, Lucía colgó su dibujo más querido, el de los tres cruzando el puente. Pero ahora, completo, al otro lado del río, había dibujado una casa blanca con una gran puerta abierta. Isabel la miró y sonrió. «Así que esto era lo que había al final del puente, ¿eh?». Lucía asintió. «Sí. Una casa donde nadie se siente solo». Doña Carmen, la vecina mayor que siempre pasaba con su rosario en la mano, se acercó y le dijo: «Hija, lo que has hecho es un milagro». «No, señora», respondió Isabel con humildad. «El milagro fue encontrar una niña que me enseñó a quedarme». Mientras todos charlaban, Diego encendió unas luces de papel que colgaban entre los árboles del patio. El crepúsculo se volvió naranja y azul, y una brisa leve comenzó a moverse entre las mesas. Isabel miró a su alrededor. La risa de Lucía, los rostros alegres, la música suave. Durante un instante, recordó su antigua vida, los despachos fríos, los trajes caros, las noches vacías, y comprendió que nada de eso tenía peso frente a lo que veía ahora. Diego se acercó con 2 copas de vino. «Brindemos», dijo, «por los puentes que nos trajeron hasta aquí, y por las segundas oportunidades», añadió ella. Chocaron las copas. El cristal tintineó, ligero como una promesa. Cuando cayó la noche, los vecinos se despidieron uno a uno. Solo quedaron ellos 3 en el patio. Lucía, medio dormida, apoyó la cabeza en el hombro de Isabel. «Mamá, ¿mañana puedo pintar otra vez?» «Claro, amor. Pero esta vez elige tú el color», respondió Isabel. La niña sonrió sin abrir los ojos. «Entonces pintaré con el color de la familia». Isabel la miró largo rato. Diego la observaba desde el umbral con la misma ternura silenciosa de siempre. El viento movía las luces colgantes y el cartel recién pintado. Casa de Lucía. Brillaba suave bajo la luna. Más tarde, cuando llevaron a la niña a su cama, Isabel salió al patio. El olor a tierra caliente y azahar le recordó la primera noche en que llegó a esa casa, herida y perdida. Ahora, cada rincón tenía vida, risas, pasos pequeños. Diego apareció detrás de ella. «¿Te das cuenta?», dijo con voz tranquila.
Has convertido tu pasado en un hogar para otros. Ella lo miró. Tú y Lucía me enseñaron cómo hacerlo. Se quedaron un momento en silencio, mirando el cielo. Las estrellas parecían reflejarse en los charcos del patio, igual que las luces del Guadalquivir aquella noche de tormenta. Isabel respiró hondo. ¿Sabes? Creo que, después de todo, la vida siempre te da una segunda oportunidad. Solo hay que tener el valor de aceptarla. Diego sonrió, acercándose despacio. Y tú lo hiciste. En ese instante, se oyó la risa de Lucía desde su habitación. «Buenas noches, mamá». «Buenas noches, papá», gritó medio dormida. Ambos rieron. Isabel levantó la vista al cielo, agradecida. El viento soplaba suave, moviendo las luces como si fueran luciérnagas. Sevilla dormía tranquila. Y en el corazón de una casa blanca, una mujer que una vez huyó encontró, al fin, el lugar donde pertenecía. A veces la vida nos lleva por caminos que nunca planeamos, como el río Guadalquivir, que cambia su curso sin perder su destino. Isabel no buscaba un nuevo comienzo, y sin embargo, lo encontró entre unas manos que reparaban bicicletas y una niña que pintaba con esperanza. En esa casa blanca de Sevilla, el pasado dejó de doler, y el amor empezó a tener forma de hogar. Esta historia nos recuerda que nadie está roto del todo, solo a la espera de ser comprendido. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la capacidad de perdonar y dejar que otros nos enseñen a empezar de nuevo. Porque el amor, ese amor silencioso, hecho de gestos sencillos y miradas sinceras, puede sanar heridas que ni el tiempo logró cerrar. Como una lámpara encendida junto a una ventana en la noche, un solo acto de bondad puede guiarnos a través de la oscuridad más profunda. Y cuando elegimos quedarnos, cuando decidimos cuidar y ser cuidados, construimos el tipo de familia que ninguna fortuna puede comprar. Tómate un momento para pensar. ¿Qué puente de tu vida aún espera ser cruzado? Si esta historia tocó tu corazón, escribe uno en los comentarios. Si crees que podríamos mejorar o quieres dejar tu consejo, escribe 0. Y si alguna vez sentiste que era demasiado tarde para volver a empezar, recuerda a Isabel. Nunca es tarde para volver a casa.